Hola, ¿qué tal amigos de Capital 21? El día de hoy nos encontramos con Silvia Sugarazo. Ella es historiadora y además es cronista de Iztapalapa, a quien me da mucho gusto recibir. Gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias. Nos encontramos en el Museo de las Culturas, aquí en la delegación Iztapalapa, y el día de hoy queremos hablar acerca de la Semana Santa y de la representación de la Pasión de Cristo. Me gustaría mucho que nos platicara acerca de la historia de esta representación. Bueno, estas representaciones llegan con los misioneros. Ellos, para enseñar la religión católica, hacían estas representaciones, primero con imágenes, después se va perdiendo en el tiempo, pasan los años, los misioneros se van, pero esta costumbre la van a hacer suya los indígenas, que van a ir haciendo sus propias representaciones como ellos concebían. Le van agregando elementos prehispánicos, obviamente, y bueno, hoy en día tenemos esta representación en la que también hay, de alguna manera, vemos estos rasgos indígenas, tenemos ya un mestizaje, obviamente, y que se ve en toda esta representación. A lo largo de los años se pierde un poco la evolución de estas representaciones, pero no va a ser sino hasta 1833 cuando se da la epidemia del cólera morbus en todo el país. Provoca grandes enfermedades, un gran número de gente que moría, y el pueblo de Iztapalapa pues no va a ser ajeno a esto. También se dan muchas muertes, se tenía el miedo entre la población de que se desapareciera el pueblo. Hay un santuario muy importante, una imagen que es muy venerado aquí en Iztapalapa, que es el Señor de la Cuevita. Entonces se va precisamente a este santuario, se le solicita ayuda, que cese esta mortandad para que su pueblo pudiera seguir existiendo. Y efectivamente el milagro llega, la mortandad cesa, el pueblo empieza a recuperarse y bueno, prometen entonces los habitantes, que era básicamente de jóvenes de sexo masculino, hacer año con año esta procesión en agradecimiento y en recuerdo al milagro que la Santa Efigie les había concedido. Sin embargo, se pierde ahí también cerca de 10 años y no va a ser hasta 1843 cuando en realidad se retoma estas representaciones. 1843 es la que hoy en día tenemos y que está cumpliendo 173 años. ¿De qué manera logra esta representación ser patrimonio intangible de la Ciudad de México? Bueno, yo creo que fue un trabajo bastante arduo, lo iniciamos a trabajar desde el 2006. Buscando la información, entrevistando a la gente, sobre todo mucha tradición oral, a la gente ya de edad que había participado pues desde hace muchísimos años, pero fue un interés de toda la comunidad. Y bueno, finalmente en el 2012 se logra precisamente que la representación de Semana Santa en Iztapalapa sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. ¿Cuál es el valor más importante de la representación de la Pasión de Cristo para el pueblo de Iztapalapa, para esta delegación de la Ciudad de México? Bueno, yo creo que son varios. Uno es la unidad, el sentirse orgulloso como una unidad, como un pueblo, como un grupo que todavía siglo XXI sigue manteniendo estas tradiciones, por un lado. Y por otro lado, creo que es el mensaje que da Iztapalapa hacia el mundo, ¿no? De que sí somos una comunidad con grandes problemas, con grandes carencias, pero que también tenemos cosas muy importantes, que tenemos una cultura, que tenemos festividades, que tenemos tradiciones dignas de verse y de ser reconocidas como esta en todo el mundo. ¿De qué manera se escoge a las personas que participan? A finales de diciembre sale la convocatoria en la que ahí se señalan las características que deben de tener los jóvenes, mujeres que quieran participar. En el caso de quienes quieran representar a Cristo, pues bueno, se les señala ahí que tienen que tener cierta estatura, no tener vicios, no tener tatuajes, llevar una vida sana, etcétera. Y el primer domingo de enero van a inscribirse a la famosa Casa de los Ensayos y los domingos siguientes se hace la selección, pasan algunas pruebas en cuanto a una
lectura, una escenificación pequeña de cada uno de los personajes y finalmente quienes reúnen todas las características junto con las aptitudes para poder desarrollar el papel, pues finalmente esos son los que son elegidos. ¿Cómo empiezan los ensayos? ¿Cómo va evolucionando? Los ensayos empiezan primero con los personajes, pues sí, que llevan el mayor peso, los de Cristo. Hay algunos personajes también que están realizados por familias, por personas que ya los han hecho durante varios años. Entonces ellos, por ejemplo, bueno, ya no tienen tanta necesidad de ensayar. De alguna manera ya saben más o menos cómo son, no el diálogo completo, pero bueno, más o menos ya tienen ahí alguna idea. Pero sí, se hace ensayos cada semana, en fin, entonces sí, hay una preparación física también, obviamente, y de manera espiritual también todo el grupo de los personajes más importantes participan en estas preparaciones. Exactamente. Muchísimas gracias, Silvia Zugarazo, por esta entrevista para Capital 21. Muchas gracias a ustedes y aquí los esperamos. Ella fue Silvia Zugarazo, un honor tenerla aquí con nosotros para Capital 21 y no se pierdan la representación de la Pasión de Cristo.